Bueno, ahora vamos a proceder a programar el primer botón de los 4. El primero que vamos a programar es el botón insertar. Voy a dar una pequeña explicación de cuál es la funcionalidad que el botón insertar debe tener para que tengamos una idea rápida de cómo funciona. Entonces vamos a tener una vista previa del formulario. El botón insertar básicamente lo que va a hacer es que cuando yo digite acá los datos de una persona, tenga todos sus datos digitados, al presionar el botón insertar, este tiene que ser capaz de tomar cada uno de los datos en los cuadros de texto que tenemos en el formulario y trasladarlos a las celdas de la fila 2, desde la celda A2 hasta la celda E2. Por ejemplo, el código quedaría en la celda A2, el nombre quedaría en la celda B2 y así sucesivamente. Después de eso realizaría unas tareas adicionales como por ejemplo desplazar los datos a la fila de abajo para dejar lista la fila 2 para recibir nuevos datos del formulario y limpiar el formulario para que se pueda digitar datos de otra persona. Ese es el funcionamiento básico del botón insertar. Entonces ahora vamos a proceder a programarlo. ¿Cómo lo programamos? Le vamos a dar doble clic al botón insertar y nos va a aparecer una subrutina o una función creada solamente para ese botón. Esta subrutina se va a ejecutar cuando nosotros demos clic al botón. Entonces, ¿cómo es el nombre de la subrutina? Botón insertar _clic. Lo que yo escriba aquí adentro serán las instrucciones que el botón va a realizar con los datos para trasladarlos a la hoja de cálculo. En este momento vamos a ver lo que es el listado de las tareas a realizar para el botón insertar. Podemos observar que la primera tarea es irnos a la hoja de cálculo registro alumnos. Luego seleccionamos la celda A2 y vamos a tomar el dato txt código del formulario, del cuadro de texto del formulario, y lo vamos a escribir en la celda activa, que sería en ese momento la celda A2. Luego nos desplazamos a la celda B2 y tomamos el dato txt nombre del formulario y lo escribimos en la celda activa, y así sucesivamente hasta haber trasladado todos los datos de la hoja del formulario hacia la hoja de cálculo. Después de ello dice que vamos a insertar una nueva fila. ¿Para qué? Para que los datos se desplacen hacia abajo y la fila 2 en la cual estamos insertando nuevos registros quede vacía siempre. Y luego limpiamos el formulario. Prácticamente esos serían los pasos básicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vámonos al documento y aquí vamos a empezar a digitar las instrucciones. Primero digitamos lo que son los comentarios que nos ayudan a entender el código. Los comentarios se escriben con la palabra rem. Yo escribo la palabra rem y luego escribimos el comentario. Acá por ejemplo, este es un comentario. Cuando yo le doy enter van a observar que el comentario cambia a color verde porque tiene la palabra rem al inicio. Es un simple comentario que me ayuda a recordar qué estoy haciendo en el código. Bueno, aquí tenemos listo lo que son las instrucciones de la instrucción de la 2 a la 15 que vamos a utilizar. Yo ya las tengo acá listas para no digitarlas y ahorrar un poco de tiempo en el video. Voy a copiarlas y voy a proceder a pegar esos comentarios, de instrucciones. Vaya, aquí está. Ahora que tenemos los comentarios de las instrucciones, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo programamos cada una de ellas? Porque están en lenguaje natural. O sea, están escritas como yo lo narraría. Yo quisiera decir, por ejemplo, vaya, en este momento voy a insertar en la celda A2 un dato y lo voy a sacar del formulario. Entonces, ese paso hay que traducirlo al lenguaje que utiliza Excel para poder operar información. El lenguaje de programación que utiliza Excel es Visual Basic. Entonces, por ejemplo, la instrucción de seleccionar hoja de cálculo registro alumnos que tenemos acá, presiono enter al final de la instrucción de lo que es el comentario y en este espacio vacío voy a escribir la instrucción. ¿Y cómo sé qué instrucciones hacen cada cosa? Por ejemplo, para seleccionar una hoja de cálculo, yo voy a irme a lo que es un documento que van a tener disponible ustedes cuando vean este video, que sería comandos más comunes de Visual Basic para Excel 2010. Bueno, en la hoja de comandos podemos observar que existen una serie de comandos para hacer muchas cosas en Excel.
Por ejemplo, si yo quiero ir a una hoja de cálculo, aquí está el comando. Escribo sheets, entre paréntesis y comillas, el nombre que tiene la hoja de cálculo a la cual me quiero desplazar, y luego cierro las comillas y los paréntesis y pongo .select. Ese comando realizará una acción. La acción sería desplazarse a la hoja de cálculo. También, por ejemplo, si yo quiero moverme a una celda, el comando sería range y entre paréntesis y comillas el nombre de la celda .select. Y así sucesivamente. Van a tener disponible la hoja de comandos para que puedan consultar cada uno de ellos. Bueno, vamos a continuar con la traducción. La primera instrucción era moverse a una hoja de cálculo. Según los comandos sería acá. Sheets, abro paréntesis y comillas, el nombre de la hoja de cálculo que sería registro alumnos sin espacios en blanco, ¿verdad? Cierro las comillas y el paréntesis .select. Y ahora van a observar que el comando no lleva rem al inicio, porque no es un comentario, es una instrucción. Bueno, ya estamos en la hoja de cálculo. El siguiente comando me está pidiendo seleccionar la celda A2. ¿Cómo selecciono la celda A2? Bueno, voy a consultar la hoja de comandos y busco el comando para seleccionar una celda. Aquí está. Para moverse o seleccionar una celda sería range, o sea, range o range, como lo podríamos decir en español. Abrimos paréntesis y comillas, el nombre de la celda .select. Bueno, ya lo consulté en la hoja y ahora lo digito. Range se escribe en español, que sería range en inglés. Abro paréntesis y comillas y pongo el nombre de la celda. El comentario de arriba me dice que la celda A2 es la que tengo que seleccionar. Entonces cierro comillas y paréntesis después de poner A2 .select. Y escribo ahora .select. Ahora ya hice dos instrucciones. Me desplacé a la hoja de cálculo y ahora ya estoy seleccionando la celda A2. Después de seleccionar la celda A2, el siguiente comando me dice, veamos, me dice, tomar el dato de txt código del formulario, claro, si nos recordamos así se llama el cuadro de texto, txt código, y escribirlo en la celda activa. ¿Cómo tomamos un dato de un formulario y lo escribimos en la celda activa? Nos vamos a la hoja de comandos y aquí está, escribir en una celda, dice. La instrucción para escribir una celda es active cell .fórmula R1C1 igual a el dato que queremos escribir en la celda. Si es un texto sencillo, lo que vamos a escribir va entre comillas. Si es un número, no lleva comillas. Pero si el dato está guardado en algún elemento, por ejemplo, en el cuadro de texto, lo que hacemos es poner ActiveCell.Fórmula 1, fórmula R1C1 igual al nombre del cuadro de texto, que es el caso que vamos a realizar ahorita. Sería ActiveCell.Fórmula R1C1 igual a el dato que queremos ingresar en esa celda. El dato lo tenemos en txt código, entonces pongo el nombre de txt código. Txt código, que así se llama el cuadro de texto que escribimos en el formulario. En este caso sería este que vemos acá, el primer cuadro de texto. Entonces, lo que estamos haciendo con esa instrucción es trasladar lo que escribamos acá en el cuadro de texto hacia la celda activa, que en este momento es A2 porque acabamos de seleccionarla con la instrucción anterior. Bueno, el resto de tareas, luego de haber hecho esto, nos vamos a desplazar a la celda B2 y vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la celda B2 con la instrucción range. Sería range, abro paréntesis y comillas, B2.select. ¿Y qué hacemos en la celda B2? La misma operación repetitiva. Vamos a tomar el dato de txt nombre, o sea que ahora vamos a tomar otro dato diferente del formulario y lo vamos a digitar en la celda activa. Bueno, voy a digitar el comando que sería acá. ActiveCell.Fórmula R1C1 igual a txt nombre. Ya tenemos digitado ese dato. Ahora ya tenemos en la hoja de cálculo el código de la persona y el nombre. Ahora procedemos a movernos a la celda C2. Para movernos a la celda C2 sería la misma instrucción range,
solo que cambia el nombre de la celda, que sería C2, range, paréntesis y comilla, C2.select. Bueno, ya estamos en la celda C2. ¿Qué dato necesitamos digitar en la celda C2? Vamos a ver, por si se nos olvida, en C2 necesitamos el apellido. Entonces procedemos ahora a digitar el apellido. Siempre con ActiveCell.fórmula R1C1. La única diferencia es lo siguiente, miren, como yo ya me moví a la celda C2 con range, significa que mi celda activa o mi ActiveCell, como le llama aquí, es la celda C2. Ahora voy a escribir el apellido en esta celda, TXT apellido. Si se dan cuenta, el nombre del objeto del cuadro de texto va sin comillas, porque estamos haciendo referencia a un objeto del formulario y no a un texto fijo, por así decirlo. Ahora la última sería seleccionar la celda, perdón, D2. Bueno, entonces escribimos range D2, entre paréntesis y comillas, punto select. Ya seleccionamos la celda D2 y en esta vamos a escribir el dato del combo box sexo. Bueno, la misma instrucción para escribir en una celda sería active cell.fórmula R1C1 igual a, en este caso el combo box sexo es el que tiene el dato que vamos a ocupar. Entonces pongo el nombre del cuadro del combo box, que sería combo box sexo. Y con esto ya escribimos ese dato. Ahora seguimos con la siguiente instrucción. Si se dan cuenta, voy a recapitular un poquito. Ya ingresamos hasta este dato dentro de la hoja de cálculo. Ahora vámonos a la celda E2 para poder tomar el teléfono y guardarlo en la celda E2. Seleccionamos la celda E2, sería range, perdón, acá arriba sería range, abro paréntesis y comillas, E2, cierro comillas y paréntesis, punto select. Ya seleccioné la celda, ahí está, punto select, con una T al final. Y ahora la siguiente instrucción dice, tomar el dato de TXT teléfono y convertirlo a número y escribirlo en la celda activa. ¿Cómo escribo un dato de un cuadro de texto a número? Todo lo que esté en un cuadro de texto de un formulario lo considera texto Excel, aunque sea un número. Entonces hay que convertirlo con una fórmula especial. La instrucción quedaría así: active cell.fórmula R1C1 para escribir el dato en la celda igual a lo siguiente. La función val me va a convertir el TXT teléfono a número. Entonces pongo val, abro paréntesis y escribo el nombre del cuadro de texto, que sería TXT teléfono, cierro el paréntesis de la función val, y esta instrucción podemos observar que vamos a tomar el dato de TXT teléfono, pero antes de guardarlo en la celda activa, la función val lo va a convertir a número y después de eso ya lo va a poder almacenar. Ahora seguimos con la siguiente instrucción. Ya ingresamos todos los datos en la hoja de cálculo. Ahora necesitamos preparar todo para poder ingresar nuevos datos de otra persona en un futuro. Primero vamos a insertar una nueva fila. ¿Para qué? Para que los datos que están en la fila 2 ingresados se desplacen a la fila 3 junto con lo que está abajo y la fila 2 quede vacía, y procedamos a poder usar el formulario en un futuro para digitar nuevos datos y que queden en la fila 2 y se continúe el procedimiento una y otra vez. Ahora vamos a insertar una nueva fila. ¿Cómo se hace eso? Buscamos la hoja de comandos y observamos en la página 2 que dice insertar fila. La instrucción es selection.entireRow.insert. Lo voy a mencionar en inglés y lo voy a mencionar en español. Veamos. En español sería selection.entireRow.insert. Y diciéndolo ya de manera de la pronunciación en inglés sería selection.entireRow.insert.
Entonces podemos encontrar la instrucción en la hoja de comandos. La siguiente instrucción es limpiar el formulario. Si yo quiero preparar el formulario para recibir nuevos datos en un futuro de otra persona y no estar borrando los anteriores para digitar los nuevos, entonces necesito limpiar el formulario de alguna manera. ¿Cómo limpio el formulario? Pues para limpiar el formulario vamos a utilizar una instrucción que funciona de esta manera. Veamos acá. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero limpiar el cuadro de texto txt código, le pongo txt código igual empty. Empty es una función integrada de Visual Basic que lo que hace es limpiar el valor que contenga el objeto que nosotros asignamos. Entonces le asignamos el valor empty, significa que lo estamos vaciando. Entonces haríamos la misma tarea para el resto de elementos del formulario, o sea, para txt código, txt nombre, txt apellido, combo box sexo y teléfono, y txt teléfono, perdón. Yo ya tengo esas instrucciones aquí digitadas, así que voy a aprovechar para ponerlas de una sola vez. Y en cualquier momento ustedes pueden hacerle pausa al video para poder ver detalladamente las instrucciones. Vamos a ver, aquí no las pegué, las voy a pegar. Le doy copiar. Bueno, las puedo digitar, pero es para ahorrarnos un poco de tiempo que las estoy haciendo de esta manera. Vaya. Aquí está, miren, podemos observar las instrucciones una por una. Si quiero limpiar el combo box, el cuadro de texto txt código, le pongo txt código igual a empty. El txt nombre igual a empty. Txt apellido igual a empty. Combo box sexo igual empty. Y txt teléfono igual empty. Con eso ya limpié el formulario. Esos serían los pasos básicos. Después de haber limpiado el formulario, la siguiente instrucción me pide presentar un mensaje al usuario que diga datos guardados con éxito. Según la hoja de comandos, para presentar un mensaje a un usuario se utiliza la siguiente instrucción. Vamos a buscarla acá. Veamos, presentar un mensaje flotante al usuario. Es msgbox y entre paréntesis y comillas el mensaje. Entonces yo me voy al documento y voy a escribir acá la instrucción msgbox en minúscula, ¿verdad? msgbox, abro paréntesis y comillas, y adentro de esas paréntesis y comillas voy a escribir el mensaje datos guardados con éxito. Cierro las comillas y cierro el paréntesis y terminé la instrucción. Y ahora podemos observar que ya tenemos completadas todas las instrucciones que habíamos puesto en nuestro algoritmo narrado que programaba el botón insertar. Todos estos pasos ya los traducimos al lenguaje de Visual Basic, que es el que ocupa Excel para poder realizar las instrucciones. Aquí tenemos el resultado final, ¿verdad? Aquí está todas las instrucciones, miren. Perdón. Vámonos a la otra ventanita. Y aquí están todas, desde el inicio hasta la última instrucción. Veamos un poquito más arriba. Ahí están todas. Y después de esa después de la última instrucción está la palabra end sub, que significa que hasta aquí terminó la subrutina del botón insertar _clic. Ahora podemos cerrar la ventana de código y ya tenemos el primer botón programado, el botón insertar. Ahora vamos a proceder a probar el botón insertar. Lo vamos a probar de esta manera. Cierro la ventana de Visual Basic y ahora voy a proceder a darle clic al botón formulario alumno para abrir el formulario. Voy a digitar datos de un empleado de ejemplo, por ejemplo, de un alumno de ejemplo, perdón. CC14001, voy a digitar acá Alex, apellido, Castillo, sexo, selecciono el sexo del combo box, que sería la M de masculino, y un número de teléfono, por ejemplo 55555555.
Ahora, cuando yo presiono el botón insertar, estos datos se van a trasladar hacia la hoja de cálculo. Veamos acá, aquí en esta parte, en la fila 2, presionemos el botón y los datos efectivamente ya están en la hoja de cálculo y se realizaron todas las actividades del botón, todas las operaciones que programamos. Y al final nos presentó un mensaje flotante que dice datos guardados con éxito. Ahora le doy a aceptar. Luego de haberle dado a aceptar, yo puedo proceder a digitar datos de una nueva persona. Vamos a digitar otros datos. CR14002, nombre, Juan Pérez Castro, voy a poner Juan Castro, y voy a ponerle sexo masculino, su teléfono, un teléfono ficticio, 75 75 75 75. Le damos clic al botón insertar y vemos que ya se insertaron los datos de la segunda persona, y así sucesivamente vamos llenando el formulario hacia abajo. Pero la fila 2 siempre queda disponible para insertar nuevos datos para un futuro, y como ven, el formulario ya se limpia solo.